Lo que no debemos olvidar los cristianos, esto es lo que hablaremos, se encuentra en el libro del Salmo 119, versículo 16, el cual nos indica y dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, Salmo 119. No debemos olvidar nosotros los cristianos lo siguiente, en el libro de los Salmos 119, versículo 16, dice ahí: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Qué precioso lo que nos dice este versículo con el cual hemos comenzado este mensaje. No olvidemos la palabra del Señor. Nos invita a no olvidar la palabra del Señor. Eso lo estamos viendo y leyendo desde el Salmo, el libro de los Salmos 119, versículo 16. Es triste, pero es verdadero que las personas recordamos mucho más las palabras de los hombres que la de nuestro Dios. Lastimosamente a los cristianos se nos olvidan las palabras de nuestro Dios, y eso se ve reflejado en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir. En este día, hoy día martes, vamos a reflexionar en aquellas cosas que están escritas en la palabra de Dios, pero que se nos olvidan a nosotros los cristianos, y por eso vivimos como vivimos muchas veces. Número 1, se nos olvida que somos hijos de Dios. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 leemos que dice: más a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. La palabra de Dios nos declara que nosotros somos hijos de Dios, es decir, que nosotros tenemos un Padre celestial, un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que cuida de nosotros, un Padre que es todopoderoso. Se nos olvida muchas veces a nosotros los cristianos, se nos olvida que somos hijos de Dios, y por eso vivimos afanados y preocupados por cosas materiales, porque se nos olvida que somos hijos de Dios y vivimos en el afán. En el libro de Mateo, en el libro de Mateo 6, versículo 31 y 32 dice lo siguiente: no os afanéis pues diciendo qué comeremos y qué beberemos y qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Queremos seguir enredados en el pecado y se nos olvida que tenemos un Padre Celestial que nos disciplina. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 4 al 8, dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos yo dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, por el Señor al que ama y disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. ¿Hay algún hijo que no sea disciplinado por el Padre? Pero si os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. En nuestra vida tenemos necesidades, vivimos pidiendo a los hombres, rogando favores a los seres humanos, humillándonos y siendo humillados por los hombres, y se nos olvida que tenemos un Padre Celestial que responde con poder a nuestras oraciones. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 13, dice lo siguiente: y todo lo que pidiereis el Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo les daré. Se nos olvida que nuestra ciudad, se nos olvida a nosotros los cristianos que nuestra ciudadanía no es de este mundo, es en los cielos. En el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 20, leemos: más nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La vida de muchos cristianos pareciere que si van a vivir para siempre, o sea, muchos cristianos creemos que vamos a vivir para siempre. Vivimos de esa forma la vida,
que viviremos para siempre en este mundo. Vivimos apegados a lo terrenal, afanados por tener cada día más bienes en este mundo, afanados por acumular más y más riquezas terrenales como si fueran a pasar a la eternidad junto con nosotros. Esos afanes quedarán aquí en la tierra por todo lo que te afanaste y no hiciste tesoros en el cielo. En el libro de los Salmos 49, versículo 11, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generaciones y generaciones den su nombre a sus tierras. Para nuestro Señor Jesucristo nos hizo a cada uno de nosotros un llamado, pero a muchos de nosotros se nos olvida también. Mateo 6, 19 al 21. Pero ese llamado se nos olvida y nos hace que nos preocupemos por hacer solamente tesoros aquí en la tierra. Y olvidamos lo que dice en Mateo 6, 19, 21, que es: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el horrín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el horrín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso lo leemos en Mateo 6, 19, 20 y 21. Se nos olvida el llamado que nos hace Jesucristo. Se nos olvida que tenemos que vivir como peregrinos en este mundo, sabiendo que nuestra morada está, ¿dónde? En los cielos, no aquí en la tierra. En el libro del Hebreo 11, versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra. Se nos olvida a nosotros los cristianos que Cristo está a la puerta. En el libro de Mateo 24, versículo 32, 33 y 34, dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estamos viviendo una vida cristiana indiferente ante el acontecimiento escatológico más importante para la iglesia de Cristo, que es el arrebatamiento de la iglesia. La trompeta final está por sonar y la iglesia de Cristo será arrebatada de este mundo para ser llevada por el Señor. Y acá en la tierra se dará inicio a la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, 16 y 17. ¿Hemos pensado en esto últimamente, lo que dice acá? Vamos a leerlo. ¿Por cuál os decimos esto en palabra del Señor? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los cristianos hoy en día hemos olvidado esa gran manera o esa gran verdad y nos hemos dedicado a otras cosas en la vida. No pensamos en el regreso de Cristo, lo creemos que está muy lejano. Pensamos en negocio, pensamos en hacer dinero, pensamos en los estudios, pensamos en trabajar, en el deporte, pero se nos ha olvidado algo muy importante. Es que Cristo en cualquier momento vendrá por nosotros. Se nos olvida esta gran verdad y por eso vivimos indiferentes. Seguimos hablando del tema que es lo que se nos olvida a nosotros los cristianos y olvidamos que Cristo está a la puerta. Se nos olvida esta gran verdad y por eso vivimos indiferentes. No estamos predicando el evangelio para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros vecinos. ¿Para qué? Para que también se vayan con el Señor. En Romanos 10, versículo 13-14, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No nos probamos a nosotros mismos, eso se nos olvida.
En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis probados. No estamos tomando en cuenta las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice en Marcos 13:35, versículo 37, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor a la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos, velad, que no se nos olvide. Cristo está a la puerta. Hoy es el tiempo para tu salvación. No esperes más.